programa mixto de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Esta noche en 100% Venezuela, UNICEF señala que la pornografía infantil es el tercer delito más cometido a nivel mundial. A ver, a pesar de que es una realidad poco registrada, bueno, consideramos que es un problema que está ahí, que está latente, ¿no? El incremento de las redes de información y comunicación, de internet, redes sociales, bueno, da un acceso distinto a la pornografía de los años 70, 80, 90. Creo que el boom de las tecnologías ha facilitado mucho el acceso. Redes sociales y algunas páginas en internet, principales propagadoras de pornografía infantil. ¿Cómo será que las redes de pornografía infantil hacen link con las páginas para niños, inclusive de muñequitos o de cómics, y ahí ellos entran y conectan al niño, y muchas veces un niño, por supuesto, más de edad de 7, 9 años, que no ha sido educado, ve eso como algo negativo, como algo curioso, no le dice a los padres, y ahí empieza la interacción hasta llegar a hacer citas con esos niños que luego son abusados, raptados y metidos a la red de pornografía infantil. Pornografía infantil, fragilidad vulnerada. Deficientes salarios de educadores venezolanos compromete la calidad educativa. Nos vamos a quedar sin docentes. No es atractivo para ningún joven estudiar 5 años en una universidad para después ganarse menos del salario mínimo, ser sometido a la persecución política, ser obligado a cursos de ideologización y luego simplemente pues para ganar un salario que no le va a permitir a él ni a su familia vivir dignamente como establece la Constitución. Escasez de docentes deteriora formación estudiantil de cara al futuro del país. Bueno, nosotros tenemos escuelas de educación, en el caso de la UCAP, con pocos estudiantes en las menciones donde más necesidad hay en este momento en el país. Deserción escolar debido a graves fallas en el sistema educativo. Todo el mundo quiere que sus hijos tengan los mejores maestros, pero no quieren que sus hijos sean maestros. ¿Por qué? O sea, hay una contradicción bien grande allí, ¿verdad? O sea, yo quiero la mejor calidad para mi hijo, pero yo no quiero que él sea maestro. ¿Por qué? Porque simple y llanamente ya sabe que si su salario, su ingreso, su situación económica, su situación laboral o su situación social no le va a permitir a él gozar de unos beneficios mínimos. Docentes en emergencia. Amigos, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de 100% Venezuela. Les recordamos que como siempre pueden hacernos llegar sus mensajes por el correo electrónico 100%@televen.com o por nuestro sistema de mensajería de texto enviándonos sus comentarios al número 949. Recuerden, con su nombre y apellido seguido por su mensaje. También nos pueden seguir en Twitter a través de @100porvenezuela o en Facebook en la página de Televen. Esta noche 100% Venezuela trata un tema de mucho cuidado, del cual usted no puede estar apartado. Nos referimos al preocupante y muy delicado tema de la pornografía infantil, un delito que marca de por vida a la víctima y que exige por parte de la sociedad y sus instituciones reglas y castigos severos para quienes vulneren la inocencia de un pequeño. Veamos. La pornografía infantil es un delito que tiene consecuencias de tipo cultural y moral devastadoras. Por eso la UNICEF la señala como un tercer comercio muy rentable después del consumo, tráfico de drogas y tráfico de armas y consumo de drogas, lo cual es altamente negativo. El delito con alcance internacional se ha agravado e incrementado como consecuencia del surgimiento de Internet y la proliferación de las redes sociales. Cuando hablamos de pornografía infantil, nos estamos refiriendo a cualquier material, fotos, videos, directamente donde muestren a un niño adolescente con una actividad sexual explícita, bien sea simulada o real. Tenemos un marco normativo de mucha avanzada que reconoce el delito. Creo que las principales dificultades es a la hora de implementar, ¿no? La protección a las víctimas, los mecanismos de denuncia, la sanción a los responsables. En nuestro país se han dado escándalos de este tipo y forma parte de esta dramática realidad que en el año 2009 reveló la Organización de las Naciones Unidas,
que indicó que unos 750.000 pedófilos en el mundo se conectan y propician el delito a través de Internet y los teléfonos celulares. Pornografía infantil. Fragilidad vulnerada. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, indica que la pornografía infantil como industria es el tercer flagelo de mayor expansión en el mundo, al punto de que más de 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años han sido víctimas de relaciones sexuales forzadas, violencia o explotación sexual de tipo diverso. Entre las causas más importantes de por qué ocurre esto está la ignorancia. Definitivamente no tenemos una educación sexual integral en nuestro país. Aminta Parra, presidenta de la Federación de Psicólogos de Venezuela, señala que los delincuentes que operan a nivel de la red utilizan todo tipo de métodos para captar a los niños y adolescentes. ¿Cómo será que las redes de pornografía infantil hacen link con las páginas para niños, inclusive de muñequitos o de cómics, y ahí ellos entran y conectan al niño, y muchas veces un niño, por supuesto, de más de edad de 7, 9 años, que no ha sido educado, ve eso como algo negativo, como algo curioso, no le dicen los padres, y ahí empieza la interacción hasta llegar a hacer citas con esos niños que luego son abusados, raptados y metidos a la red de pornografía infantil. En Venezuela, en el año 2007, la identificación y captura del ingeniero de sistemas Bernardo Noel Calcaño y sus dos cómplices dio con el desmantelamiento de una red que venía operando desde el año 2005, con la difusión de videos en internet donde aparecía con dos niñas de 3 y 4 años de edad en evidentes escenas de tipo sexual. Este caso significó para la División de Delitos Informáticos del CICPC 2 años de investigación y un cangrejo de oro. El Internet, las redes sociales, es un avance importante, es la comunicación globalizada que ninguno de nosotros puede señalar como algo negativo, pero eso ha traído como consecuencia este tipo de situaciones. Por eso es muy importante a los padres, a los representantes, a los docentes. Tenemos que conocer lo que nuestros niños ven en Internet. Un estudio realizado por la Universidad Católica de Uruguay en el año 2011-2012 determinó que Venezuela es el segundo país donde se descargan más contenidos sexuales y se observan niños, niñas y adolescentes. Para Carlos Trapani, coordinador del programa Buen Trato de SECODAP, la falta de data desde el año 2005 incide en el problema. Lo que hemos hecho análisis de prensa sobre los distintos casos de violencia contra los niños, ¿no? El problema de la pornografía, que es un delito poco denunciado, poco registrado, poco sistematizado, por lo tanto carecemos de datos, lo que es muy difícil identificar la magnitud y el alcance del problema de la pornografía infantil. Sin embargo, el problema existe. Trapani explica cuál es el deber ser. Generalmente nos remitimos al sistema de protección, ya sea al Consejo de Protección o directamente al Ministerio Público, a la Unidad de Atención a la Víctima, que son las dos instancias principales para la atención de los niños. A pesar de la falta de información, ¿en qué dimensión tiene este problema en Venezuela? A ver, a pesar de que es una realidad poco registrada, bueno, consideramos que es un problema que está ahí, que está latente, ¿no? El incremento de las redes de información y comunicación, de internet, redes sociales, bueno, da un acceso distinto a la pornografía de los años 70, 80, 90. Creo que el boom de las tecnologías ha facilitado mucho el acceso. El 21 de noviembre de este año 2014, el Ministerio Público acusó al profesor de gimnasia Leonardo Jesús Belisario, de 53 años de edad, por su presunta vinculación con pornografía infantil, actos lascivos y acoso sexual en contra de varias niñas que estudian en un colegio ubicado en Carrizal, Estado Miranda. Para Trapani y Parra es clave la prevención y seguimiento de nuestros hijos para evitar el delito de la pornografía infantil. La prevención, eso implica la formación del adulto, la sensibilización del adulto, y sobre todo en los chicos hay que darle herramientas de protección y autoprotección frente a la pornografía. ¿Qué herramientas recomiendan? Básicamente la formación, ¿no? A los chicos hay que hacerlos responsables de su propia sexualidad. Y frente a eso, bueno, saber que su cuerpo es sagrado, que nadie los puede tocar, que nadie los puede vulnerar, y por lo tanto no deben prestarse a ningún tipo de actividad de carácter pornográfico o de exhibición de la sexualidad. Tenemos que sentarnos con ellos sin descalificarlos, sin castigarlos, sin asustarlos,
Si viste algo que te interesa, vamos a hablar de eso. Y por supuesto, en el caso que se descubra cualquier niño, niña o adolescente que ha sido víctima de alguna red de explotación o pornografía infantil, inmediatamente requiere tratamiento. Esté alerta, la pornografía infantil no conoce de fronteras, así que usted como padre o representante debe siempre tener en cuenta que la pornografía infantil en cualquiera de sus variantes es un delito. La pornografía infantil es un delito que debe ser denunciado ante las autoridades competentes. Una vez que se sospeche el delito de pornografía infantil, este no debe ser propulsado o expandido a través de la red social. Y si el delito de pornografía infantil es un hecho, debe acudir de inmediato a la ayuda especializada. En la próxima parte, algún cambio en la conducta de su hijo puede ser símbolo de abuso sexual. Muchas veces estos niños no tienen un adecuado control familiar y estos niños pueden trasladarse a la casa, al colegio, solo y pueden ser víctimas de estas personas que les muestran cualquier imagen sexual para atraerlo. Y más adelante, escuálidos salarios de educadores venezolanos comprometen la calidad educativa. Nosotros aspiramos que se nos reajuste el salario, de nuestro salario, al nivel de inflación del país, porque es la única manera de que realmente nosotros podamos tener acceso a los alimentos, podamos tener acceso a los bienes de consumo, que están ya por el orden de los 30.000 bolívares. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. La promiscuidad y el abandono de los pequeños son otras causas que promueven la pornografía infantil, delito de corte mundial que a pesar de sus oscuras cifras ha tenido golpes por parte de las autoridades. En agosto del año 2013, los cuerpos policiales de varios países latinoamericanos participaron en una operación contra la tenencia y distribución de pornografía infantil, donde el mayor número de detenidos se practicó en España, 14, pero la red abarcó a Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Muchas veces estos niños no tienen un adecuado control familiar. Son niños que, y no vamos a descalificar a la familia, que muchas veces la mayoría, ambos padres tienen que trabajar, no pueden dejar a los niños acompañados con adultos significantes y estos niños pueden trasladarse a la casa, al colegio, solo y pueden ser víctimas de estas personas que les muestran cualquier imagen sexual para atraerlo. Y por supuesto, la pedofilia, que ya lo habíamos señalado, que son mayormente hombres, que la única manera de satisfacerse es tener actividad sexual con un niño, niña o adolescente. Eso es lo que nosotros llamamos parafilias sexuales, donde estas personas utilizan a los niños y a las niñas para poder tener satisfacción sexual. Los estudios han demostrado que el delito de pornografía infantil lo cometen en su mayoría personas cercanas al niño o al adolescente, como son padres, padrastros, abuelos, tíos, maestros o prestadores de servicio como transporte escolar. La ley establece un conjunto de derechos al niño, derecho al buen trato, derecho a la integridad, derecho a una educación en relación a la sexualidad, salud sana y responsable. Hay un conjunto de derechos que protegen al niño. También la ley establece un conjunto de sanciones, no solo la ley orgánica para la protección del niño y del adolescente, sino también la ley orgánica sobre delitos informáticos y la ley orgánica de delincuencia organizada, ¿no? Son como que los distintos cuerpos normativos, hay todo un sistema de protección que a pesar de las debilidades y carencias que tienen los sistemas de protección, que tienen los consejos de protección, las defensorías del niño, son instancias donde se pueden acudir y hay que exigir que esas instancias funcionen y den una adecuada respuesta. Pero más allá de lo que la ley establece, usted debe propiciar en su hogar la educación y la comunicación.
O lo más importante, si uno tiene un niño sexualmente educado, uno le va a orientar. Si alguien te invita, si alguien te muestra algo, háznoslo saber inmediatamente. Pero si un padre, una madre, un docente o cualquier adulto lo hace de una manera adecuada, sin castigarlo, sin cuestionarlo, el niño va a tener la apertura de decirnos y podemos inmediatamente ayudar. Para los especialistas, la indiferencia de la sociedad ante el tema es lo más alarmante. Señalan que se sabe que los niños son la parte más vulnerable, pero aún así no se toman medidas preventivas a tiempo. Recomiendan para sensibilizar campañas publicitarias contra el abuso sexual, promoción de una sana educación sexual integral a todo nivel, controlar el uso que los niños y adolescentes hagan del internet y las redes sociales. Además, usted debe estar atento si observa en su hijo algún cambio de conducta, depresión, baja autoestima, miedo recurrente y sobre todo, si no se deja tocar las áreas genitales durante el aseo en caso de los más pequeños. Este lamentablemente es un delito que queda escondido, que no se denuncia igual que la violación. Y sobre todo cuando se descubre que ocurre en personas cercanas al niño, a la niña o al adolescente. Eso es lamentable. El delito de pornografía infantil está asociado generalmente a la comisión de otros delitos: explotación sexual, homicidios, suicidios y secuestros. Sus consecuencias son devastadoras a nivel emocional y sexual, también para su familia y hasta para la propia comunidad. Por eso los especialistas insisten también en otro punto: la capacitación del personal docente. El programa Canaima tiene muchísimas ventajas porque le facilita el acceso a la información a los estudiantes, pero solo entregar el computador a los niños no es suficiente si eso no va acompañado de un programa de formación, tanto para el niño como para el docente, para que el docente utilice esas herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza. El otro de esos programas de acompañamiento, esos programas de formación, de acompañamiento al docente y al niño, vemos cómo en los colegios se han incrementado los casos de pornografía infantil en las Canaimas. La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1989 y que entró en vigencia en enero del 2002, estableció que para combatir esta problemática, los países en general deben adoptar un enfoque global que incluya como piedra angular la conciencia pública. Para ello, debe contarse con una data confiable, precisa y accesible. Participación plural, no solo a través de los consejos comunales, y que los niños sean verdadera prioridad en la agenda pública. En la próxima parte, dilema entre la formación de la educación básica y media pública versus la educación privada. ¿Usted tiene hijos estudiando en la escuela? Sí, tengo 2 niñas. ¿En escuela pública o en privada? En privadas. ¿Por qué no en pública? Porque pierden muchas clases, son muchas suplentes, no es la misma calidad, no es la misma responsabilidad. Y más adelante, escuálidos salarios de educadores venezolanos comprometen la calidad educativa. Nosotros aspiramos que se nos reajuste el salario, de nuestro salario, al nivel de inflación del país, porque es la única manera de que realmente nosotros podamos tener acceso a los alimentos, podamos tener acceso a los bienes de consumo, que están ya por el orden de los 30.000 bolívares. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. El deterioro de la calidad educativa en Venezuela se hace evidente, de acuerdo a los resultados arrojados por la consulta nacional que realizó el Ministerio de Educación en julio del año 2014 sobre la calidad educativa. Tenemos un problema gravísimo de calidad en cuanto a infraestructura, en cuanto a formación docente, en cuanto a la oferta incluso académica que le estamos dando a los estudiantes. Creo que eso se ha perdido un poco los valores hoy en día. Creo que
deben implementar un sistema mejor educativo para poder superar o competir con otros países de nuestra región, pues. ¿Tú consideras que la educación en Venezuela es de calidad o no es de calidad? No, considero que no es de calidad. Hermano. Considero que no compite con los estándares que se ven en el exterior. Sí, en alguna forma sí tiene su calidad. Las ingenierías son muy buenas, ingeniería civil, ingeniería ambiental. Anteriormente era de calidad. Ahorita yo veo que los programas han decaído muchísimo. Nuestros muchachos ahorita llegan a 6º grado y muchos ni siquiera saben sumar, restar, ni leer correctamente. Docentes en emergencia. Entre las áreas que deben ser corregidas para mejorar la calidad educativa, de acuerdo a los expertos, educadores y representantes, se encuentran la formación docente, su remuneración, el contenido y el método de evaluación, así como las infraestructuras educativas, la selección de los profesores a cargos públicos y otros beneficios como HCM y planes de vivienda. En virtud de que el magisterio venezolano está atravesando por una de sus peores crisis en la historia del magisterio. Nosotros en este momento estamos luchando por un salario digno, por un salario que realmente le dé calidad de vida a los educadores venezolanos, que le permita vivir dignamente con su familia. Aunque esta profesión debería ser el mejor pagado porque se está dando educación a los futuros de Venezuela, ¿no? De acuerdo a los expertos, estas fallas representan uno de los mayores retos que tienen frente las autoridades educativas en Venezuela para rescatar la instrucción pública, es decir, invertir más recursos en escuelas de alta vulnerabilidad y con carencias en los conocimientos, las actitudes y las competencias de sus profesores y alumnos que son relevantes para el bienestar personal, social y económico de la nación. Yo creo que nosotros no podemos hablar de calidad de la educación si no hablamos del maestro y de lo que corresponde a la situación económica del maestro, a la situación laboral del maestro, al ambiente que vive el maestro en este momento de violencia, a las políticas del Estado para mejorar las condiciones de vida del maestro. Es decir, todos esos aspectos que relacionados con la vida de lo que es la profesión, con lo que es el mundo del maestro, del docente, pues poco podemos hablar después de infraestructura, podemos hablar de currículo, podemos hablar de cualquier otra cosa, pero ahí sería perder el tiempo si no nos enfocamos en este punto. La consulta realizada por el Ministerio de Educación a nivel nacional en el año 2014 revela que entre las edades de 3 a 5 años hay fuera del sistema 318.472 niños, niñas y adolescentes. Entre 6 y 11 años hay 91.885 y entre 12 a 16 años hay 365.324 jóvenes. Los expertos y personas consultadas en la calle señalan que la cobertura educativa sin calidad no es inclusión. Hay casi 1 millón de personas, entre niños y jóvenes, fuera del sistema escolar. Y eso es grave, porque la UNESCO hasta hace poco nos estaba diciendo que para el 2015 deberíamos tener a todos esos muchachos estudiando. Y resulta que para la fecha hay casi 1 millón de personas, incluso hay quienes señalan un poco más de 1.200.000 personas en esta grave situación. Y entonces significa que nuestra educación todavía no es inclusiva, una educación que todavía tiene que atender desde el maternal, preescolar, media, y no hablar pues de la institución universitaria. Hay un solo currículo, pero ese currículo lleva distintos espacios, distintas realidades. Y lo que puede funcionar quizá en una urbanización o en un mismo barrio, no funciona en otro sector del mismo barrio. Claro. Entonces son muchas cosas donde hay que sentarse a tomar muchos factores, pero si todos trabajáramos en conjunto y dejáramos tanta división, tanto no estar de acuerdo, esa discordancia que tenemos. En el caso de la educación primaria, ¿cómo ves tú la formación? Habría que aplicar un proceso educativo mayor, más rígido, ya que estamos viendo que la población infantil se está inclinando más hacia los hechos delictivos, hacia la calle, entonces tenemos que crear una sociedad de mayor inclusión. La educación privada versus la pública es una opción.
Una minoría de la población puede seleccionar el colegio y pagar para evitar pérdidas de clases, y así avanzar relativamente o sin obstáculos en sus estudios, mientras que la inmensa mayoría que estudia en las escuelas oficiales pasa por un servicio de mala calidad, son mal atendidos y llegan a graduarse sin aprender casi nada. El costo económico para el Estado es bajo, pero el costo económico y social para los padres y alumnos es alto. De un tiempo para acá ha disminuido muchísimo la educación, sobre todo en los liceos. Y a las pruebas remediales particularmente no estoy de acuerdo, porque si un alumno no dio de sí mismo durante todo un lapso escolar, no considero justo que en una sola prueba remedial o en varias pruebas remediales ellos puedan recuperarse, al igual que alguien que se esforzó durante todo un lapso. Que hay docentes que por supuesto son sumamente profesionales en su área como tal y aplican las enseñanzas que adquirieron en su momento, pero hay muchas deficiencias en cuanto a otros docentes. ¿Es público o privado? En un público. ¿Cómo ves tú la educación? Sí, bien, pues hay algunos profesores que no son malos y otros que son normales, pues. Hay unos que realmente no sé, no le veo el cariño como otros. Todo el que puede inscribe a sus hijos en un colegio privado. Al parecer, hay una migración de alumnos de escuelas oficiales hacia las privadas que se hace visible en la disminución de la matrícula oficial y el aumento de la privada. Los expertos le llaman la privatización de la educación. Algunas personas consultadas en la calle opinaron al respecto. La educación pública en los últimos años, a mi parecer, ha sido mucho más accesible que en años anteriores con los planes que da el gobierno. Sin embargo, se tienen que aplicar las medidas pertinentes para que siga creciendo y no se estanque. ¿Instituto público o privado? Privado. ¿Y por qué estudias en uno privado y no en uno público? Porque es mucho mejor, es más cómodo. Por ejemplo, los profesores son un poquito más condescendientes, todo es mucho mejor. Y a nivel de educación, ¿qué crees tú? ¿Es mejor la privada que la pública? La privada, sí. Los profesores tienen más conocimiento. Ya no es la misma educación de antes, con respecto a lo de la lona y todo eso, ya no colocan la misma disciplina y ha desmejorado mucho. ¿Cuáles serían esas fallas puntuales que tú has visto? Los profesores poner mucha disciplina en sus aulas y a nivel educativo, o sea, los profesores ya es pura copia, no se esfuerzan en explicarle a los alumnos, a los niños. ¿Usted tiene hijos estudiando en la escuela? Sí, tengo 2 niñas. ¿Escuela pública o en privada? En privada. ¿Por qué no en pública? Porque pierden muchas clases, son muchas suplentes, no es la misma calidad, no es la misma responsabilidad. De acuerdo a los investigadores, un 40% de los que comienzan el bachillerato no lo culminan. En la próxima parte, estudio revela que un alto porcentaje de docentes adscritos al Ministerio de Educación son interinos. El Ministerio de Educación desde el año 2001 no hace concursos para el ingreso y ascenso en la carrera docente. El artículo 104 de la Constitución Nacional establece muy claramente que el ingreso, ascenso y permanencia en la carrera docente se hará por condiciones académicas sin injerencia partidista ni de ninguna otra naturaleza. Y más adelante, escuálidos salarios de educadores venezolanos comprometen la calidad educativa. Nosotros aspiramos que se nos reajuste el salario, de nuestro salario, al nivel de inflación del país, porque es la única manera de que realmente nosotros podamos tener acceso a los alimentos, podamos tener acceso a los bienes de consumo, que están ya por el orden de los 30.000 bolívares. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Los estudios de la Encuesta Nacional de Educación revelan que 24,69% de los docentes adscritos al Ministerio de Educación se encuentran en situación de interinos. El 86% de los directores de los planteles y sus directores son personal contratado, no tienen estabilidad laboral y son usados como elementos políticos para la conducción de un plantel educativo.
hemos dicho, protestamos e insistimos que con la educación y la política no pueden marchar juntos. La política partidista no deben marchar juntos. La política partidista debe separarse de la educación, porque la educación es una obligación del Estado venezolano y no de ningún gobierno en particular. Estamos hablando de un número importante de maestros en este momento que son interinos. ¿Qué significa que son interinos? Que no tienen ni las posibilidades ni la autonomía para tomar decisiones, ni pueden ejercer de manera autónoma porque no tienen carrera profesional. Entonces, desde hace muchos años se quedó atrás en la entrada al Ministerio de Educación como correspondía por méritos, por concurso. Bueno, que el Ministerio de Educación comience diciendo en este momento, vamos a agilizar y vamos a comenzar con los concursos. Que los maestros que tengamos allí sean maestros realmente que tengan capacidades académicas, capacidades, competencias, que tengan la formación. Aquellas instituciones de educación pública que a duras penas prestan el servicio a estudiantes de escuelas y liceos presentan carencias en sus mobiliarios. Los expertos señalan que las fallas van desde la falta de iluminación, pupitres inadecuados que perjudican la postura de los alumnos, falta de bebederos, baños en mal estado, deterioro de material instruccional y canchas en pésimas condiciones. El presidente de la República anunció hace unos meses atrás, no sé si a principio de año, que habían 11.000 y tantos millones de bolívares para recuperar las escuelas en todo el país. Bueno, la recuperación no se ha visto. Ahora están anunciando la construcción de 1.200 escuelas con un proyecto chino, un convenio con China. Bueno, a nosotros nos alegra que eso realmente sea cierto. Ojalá sea cierto, porque la infraestructura es otra de las calamidades que tenemos en el país. Realmente no son aulas ni son instituciones aptas para el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros alumnos. Finlandia, Corea, Japón, Canadá y Australia se encuentran entre los primeros países con mejor calidad educativa, de acuerdo a la prueba de conocimiento PISA. Lo lograron mejorando factores externos como infraestructuras, mayor asignación de presupuestos, mayor remuneración a los docentes y su selección por méritos. El docente a ese nivel está muy mal pago. Entonces, bueno, no emigran o hay una guerra de colegios buscando el mejor docente. Entonces, eso baja también el nivel. Está muy deteriorada. A como era hace años atrás, ahorita la educación está demasiado deteriorada aquí en Venezuela. ¿Qué cree usted que le hace falta a la educación? Buenos profesores, que vuelvan a cultivar la educación. No como hasta ahora, ve cómo está deteriorado todo. Una gran mayoría del pueblo venezolano sabe las condiciones que estamos, entonces quien tiene que tomar las medidas es el gobierno. ¿No se ha tomado en serio la educación en Venezuela? No, falta bastante. El Ministerio de Educación desde el año 2001 no hace concursos para el ingreso y ascenso en la carrera docente. El artículo 104 de la Constitución Nacional establece muy claramente que el ingreso, ascenso y permanencia en la carrera docente se hará por condiciones académicas sin injerencia partidista ni de ninguna otra naturaleza. Dicen los expertos que en cuanto a infraestructuras educativas no se han cumplido las metas en Venezuela. De acuerdo a la consulta nacional del Ministerio de Educación, hace falta construir por lo menos 5.000 nuevas edificaciones escolares en los próximos 10 años. El Foro SERPE, por ejemplo, planteaba hace poco que faltaban unas 5.000 edificaciones y que eso se tenía que hacer en los próximos años y que eso es algo perentorio porque mientras nosotros no tengamos edificaciones, pues tenemos asignados a un grupo de muchachos en ciertos sectores o simplemente no hay posibilidad de que los muchachos se trasladen a sus sitios de estudio, mejor dicho, llegan hasta 6º grado y luego no pueden culminar su bachillerato porque no tienen un liceo cercano a su comunidad. Otro de los problemas que enfrentan las instituciones educativas desde hace varios años es la creciente violencia, tanto adentro como en los alrededores de los colegios, un tema que debe ser atacado sembrando ciudadanía a través de los valores. El ciudadano es el que respeta, el ciudadano es el que sabe que hay leyes, el que hay normas, el que sabe cuáles son sus deberes y derechos, ese es el ciudadano. Ahora, el que no lo es, defiende una ideología, defiende una sola visión, le cae a golpes al que piensa distinto, es decir, no es ciudadano, pues, es decir, todo lo contrario, usted puede decir cualquier otra cosa, pero no ciudadano, porque el ciudadano es el que se debe a los asuntos de la ciudad, es el que respeta su ambiente y vive en convivencia. Entonces,
ahí son detalles, por eso digo, hay que tejer muy fino allí y el maestro tiene esa tarea. El director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, José Juárez, dice que al menos 9 educadores graduados de las menciones de física y matemática ya están residenciados en España, trabajando en su área de conocimiento, pues por ser egresados de la Universidad Católica obtienen la homologación inmediata de su título para el país europeo. En la UPEL también han sentido el éxodo de estudiantes, pero a otras carreras. Estudiantes que se han ido, estudiantes del área de matemática, física, química, prefieren estudiar economía, prefieren estudiar ingeniería que estudiar para ser profesor de matemática, el cual eso no le va a dar ningún bienestar social desde ningún punto de vista. De acuerdo con un análisis elaborado por la UPEL, a partir de la Memoria y Cuenta 2013 del Ministerio de Educación, señala que en bachillerato hacen falta al menos 264.118 docentes especialistas con 12 horas de dedicación semanales. Las materias críticas, como llaman, matemática, física y química, que no existen docentes. Hay un déficit de docentes más del 30% de estas asignaturas en los planteles educativos. Bueno, nosotros tenemos escuelas de educación, en el caso de la UCAP, con pocos estudiantes en las menciones donde más necesidad hay en este momento en el país. Física y matemática, biología y química son las menciones que nosotros tenemos con menos estudiantes, pero son las profesiones que en bachillerato pues los muchachos no tienen allí profesor durante el año. Y se ha cometido el grave error, yo diría la aberración, de que realmente se prorrateen las notas de las demás asignaturas para colocarle una nota al alumno en estas materias sin haber visto una hora de clase. ¿Quién sale perjudicado allí? El alumno, que no aprendió, que no tiene las capacidades ni las aptitudes para realmente ingresar a una universidad, porque no tiene los conocimientos básicos que tiene que recibir en secundaria para estar en una universidad. Entonces tenemos estudiantes que llegan a la universidad con un promedio que se les hace ahí de todas sus notas, porque tenemos casos precisos de estudiantes que nos han dicho, yo no vi matemática, yo no vi biología, ¿y cómo sacó usted entonces la nota? Bueno, porque nos hicieron al final un promedio ahí en el liceo y eso nos mejoró, por supuesto, la nota final. En la próxima parte, escuálidos salarios de educadores venezolanos comprometen la calidad educativa. Nosotros aspiramos que se nos reajuste el salario, de nuestro salario, al nivel de inflación del país, porque es la única manera de que realmente nosotros podamos tener acceso a los alimentos, podamos tener acceso a los bienes de consumo, que están ya por el orden de los 30.000 bolívares. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. La Universidad Católica Andrés Bello está implementando un programa para motivar a jóvenes bachilleres a estudiar licenciatura en educación y de esta forma disminuir el déficit de docentes en los liceos. Una de las actividades que nosotros hemos hecho en los últimos años es promocionar la carrera de educación a través del programa El Maestro Soy Yo. El programa El Maestro Soy Yo es un programa que se dedica exclusivamente a ofrecer becas, el 100% de becas a aquellos muchachos que quieren estudiar precisamente en estas menciones de física y matemática, biología y química. Y las becas pues las damos porque consideramos que son las vocaciones que van a resolver problemas también en los liceos, en las comunidades. El Departamento de Idiomas del Instituto Pedagógico de Caracas han sido uno de los más golpeados por el éxodo de sus educadores. La situación económica nos arropa a todos. En el 2013 se hizo un paro nacional de universidades que el epicentro fue el Pedagógico de Caracas, el cual salimos a la calle a generar las respectivas protestas por este salario, ¿verdad?, paupérrimo que nosotros teníamos para ese momento. No se puede negar que hubo un aumento salarial, vamos a decir significativo, hasta más del 120% de los profesores, el cual el último incremento se establece el 1 de enero del 2014. El 1 de enero de 2014 para acá, obviamente la inflación pues ha mermado todo este salario. Lamentablemente esto no va a ser más sino que consolidar una estructura de exclusión y de persecución
para el profesional de la docencia, ya tan golpeado y tan destruido. La precariedad de los salarios de los maestros impulsa el abandono de las aulas en favor de la economía informal o de aventurarse en el exterior. Lo triste y lamentable no solamente es que no va a haber, sino que los que ya tenemos formados se están yendo al extranjero. Los profesores también están emigrando, hay ofertas en el extranjero muy atractivas y con las condiciones de vida que el docente tiene actualmente, pues no tardaremos en ver también un éxodo muy grande de un recurso humano que ha formado el país y que desgraciadamente en este país actualmente no tiene ninguna oportunidad. Peor aún, el Ministerio de Educación pretenderá por la vía de la informalidad que estos docentes tapa amarilla que van a inventar cubran esas necesidades, pero sabemos que es mentira. Los muchachos no van a llegar a la universidad, no van a tener las competencias mínimas en todas esas áreas de especialidad. Un docente 1 gana 5.556 bolívares mensuales, mientras que un docente 6 con estudios de cuarto nivel y más de 25 años de experiencia devenga 8.235 bolívares, según datos de la Federación Venezolana de Maestros, que tiene 92.500 afiliados de los 700.000 educadores dependientes del Ministerio de Educación. Nosotros estamos demasiado devaluados en calidad de sueldo, ¿ok? Y cada día buscar la manera de que el docente se capacite más, de que tengamos calidad, ¿ok? Tanto en la parte educativa y en la parte de los muchachos, pues para poderles dar a ellos lo que realmente se merecen. Hay una cantidad de colegios privados que tampoco es lo que pintan, como también hay muchas escuelas públicas que tampoco es lo que pintan. En verdad que la inflación, el desabastecimiento, la devaluación de la moneda venezolana ha traído como consecuencia la pérdida de más del 100% del poder adquisitivo del trabajador de la educación. De tal manera que el poder adquisitivo del salario del educador realmente le alcance, sobre todo para alimentarse y para comprar, para adquirir sus productos necesarios para tener una vida digna y se pueda producir educación de calidad. Aquí nadie puede hablar de educación de calidad cuando el elemento fundamental para que haya educación de calidad es el docente, y ese docente está empobrecido. Un estudio de la Federación Venezolana de Maestros detalló que Colombia ofrece a sus maestros alrededor de $500 mensuales, Perú $445, Chile $680, México $1.328 y Argentina $1.375. Uno de los países que atrae más a los docentes venezolanos es Ecuador. A través del programa Quiero Ser Maestro, el gobierno ecuatoriano busca profesionales para integrar el sistema educativo. Es lastimoso que realmente eso esté pasando en nuestro país, que los educadores que se han formado, que le ha costado dinero al Estado venezolano, que realmente le han dado lo mejor de su vida a la educación venezolana, tengan que emigrar a otros países que le ofrecen mejores condiciones de trabajo y por supuesto mejores niveles de vida. Por ejemplo, si nosotros hacemos una comparación de los salarios de los educadores venezolanos con los de Latinoamérica, encontramos una cifra abismal. O sea, un docente 1 cuando ingresa a la educación ganaría $5.556,87. Te repito, son $55 mensual, esos son $1,85 diarios. Tanto la Federación de Maestros de Venezuela como los analistas consideran que el salario del educador en el país debe estar por encima de los 30 a 40 mil bolívares mensuales para hacerle frente a la inflación. Nosotros aspiramos que se nos reajuste el salario, nuestro salario, al nivel de inflación del país, porque es la única manera de que realmente nosotros podamos tener acceso a los alimentos, podamos tener acceso a los bienes de consumo, que están ya por el orden de los 30 mil bolívares. Y eso realmente es sumamente grave, que un educador no tenga ni siquiera para comprar sus alimentos. 15% de aumento salarial a partir del 1 de enero deja por debajo de la escala salarial nada más y nada menos que a docente 1 y docente 2. Significa entonces que que estos docentes van a ganar menos que salario mínimo a partir del 1 de febrero. La paralización de los concursos de ingreso y ascenso según los méritos académicos es otra de las causas de la salida de docentes. El Ministerio de Educación relega a los que salen de la UPEL o a los licenciados en escuelas de educación para poner como interinos a los de las misiones. Yo creo que un docente en matemática, en física, en química, no se prepara en 2 años. Un docente tiene que estudiar 5 años, una carrera universitaria, una carrera
donde va a recibir los conocimientos técnicos y pedagógicos para poder realmente asumir una responsabilidad de esa naturaleza. 186.000 educadores están en calidad de interino porque el Ministerio hasta ahora se ha negado a abrir los concursos para el ingreso, ascenso y promoción en la carrera docente. La salida que se tiene entonces es la micromisión Simón Rodríguez. Muy bien, es una idea que se plantea para resolver un problema. ¿Dónde está la debilidad de la micromisión? Bueno, que termina siendo una propuesta no inclusiva, que termina siendo una propuesta de un grupo que dice: nosotros queremos darle esto al país porque con esto sí vamos a resolver el problema de la educación y de esas menciones. ¿Cómo la vamos a resolver? Con los mismos autores de la colección bicentenaria que ya están viciados, porque ya hemos visto, le hemos presentado al ministro de Educación en persona los aspectos que se deben mejorar de la colección bicentenario. Hasta ahora no ha habido cambios sustantivos en esa colección. Bueno, los mismos autores de la colección bicentenario son los que de alguna manera están llevando o liderizando esta propuesta, la micromisión. Nos vamos a quedar sin docente. No es atractivo para ningún joven estudiar 5 años en una universidad para después ganarse menos del salario mínimo, ser sometido a la persecución política, ser obligado a cursos de ideologización y luego simplemente pues para ganar un salario que no le va a permitir a él ni a su familia vivir dignamente como establece la Constitución. La educación es la columna vertebral de todo país. Todo profesional viene a través ¿de quién? De un profesor, de un maestro. Todo el mundo quiere que sus hijos tengan los mejores maestros, pero no quieren que sus hijos sean maestros. ¿Por qué? O sea, hay una contradicción bien grande allí, ¿verdad? O sea, yo quiero la mejor calidad para mi hijo, pero yo no quiero que él sea maestro. ¿Por qué? Porque simple y llanamente ya sabe que su salario, su ingreso, su situación económica, su situación laboral o su situación social no le va a permitir a él gozar de unos beneficios mínimos. Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. Artículo 103 de la Constitución Nacional Bolivariana de Venezuela. Bien, así terminamos el programa por el día de hoy. Les agradecemos como siempre todo el apoyo que nos brindan. Continúen comunicándose con nosotros por el correo electrónico 100%@televen.com y también nos pueden seguir por Twitter a través de @100porvenezuela o en Facebook por la página de Televen. La invitación es para el próximo domingo. Recuerden, a partir de las 10 de la noche, cuando seguiremos llevándoles casos que no dejarán de sorprenderlos. Historias de este país al 100% Venezuela. Buenas noches. La próxima semana en 100% Venezuela. Dramático número de muertes de mujeres en Venezuela, producto de la violencia de género. Uno de los últimos datos que daba la Fiscalía era algo así como que el 90% de las denuncias que entraban no llegaban a ningún lado. Entonces las mujeres han ido aprendiendo que para qué. Y eso hace que muchos casos vayan quedando allí e incremente la violencia. Violencia contra la mujer. Esto y más, la próxima semana en 100% Venezuela. Envíenos su caso o comentarios a 100%@televen.com. Cuando hablamos de pornografía infantil, nos estamos refiriendo a cualquier material, fotos, videos, donde muestren a un niño o niña adolescente con una actividad sexual explícita, bien sea simulada o real. Nos vamos a quedar sin docente. No es atractivo para ningún joven estudiar 5 años en una universidad para después ganarse menos del salario mínimo, ser sometido a la persecución política, ser obligado a cursos de ideologización y luego simplemente pues para ganar un salario que no le va a permitir a él ni a su familia vivir dignamente como establece la Constitución. Bueno, nosotros tenemos escuelas de educación, en el caso de la UCAP, con pocos estudiantes en las menciones donde más necesidad hay en este momento en el país.